En una plática casual, el maestro Jorge Oreño de la O nos recibió en su domicilio, junto con su madre, la señora Soledad de la O. También se realizó un recorrido hacia lo que es la iglesia de Santo Tomás Tlamatzinco. Aquí la entrevista. Y ahí los sembraba mi abuelo y mi papá. Todavía ahí tengo por ahí unas fotos, de las primeras fotos que sacaban cuando estaba mi abuelo sembrando y cosechando y todo eso. Su disque compadrito, el que pirateó todos los terrenos estos de un lado, le tomaba unas fotos y se regalaba fotos. Tengo que el problema que tenía mi abuelo es que no sabía leer ni escribir. Y sí, su compadre de unos licenciados. Son los dueños de todos. Bueno, ahorita son sus descendientes, ¿no? Pero Se lo adjudicaron. todo eso se lo piratearon con el hecho de que era su compadrito. Y es que antes el compadrazgo también tenía mucho peso, mucha fuerza. La palabra, ¿no? Sí. Ahora se hacía valer. Pero bueno, ahora solo recuerdos quedan. Quedaron. En lo que se convirtieron. Que originalmente cuando pasaban la industria acá, era la chiclecera, ahí donde están los departamentos. La que sacaba todos los chicles. Después se fue esa de aquí y ahí mismo quedó la Porte de Gamber, o algo así se pronuncia, de shampoos, jabones, todo eso. Lo que pasa es que la iglesia es prácticamente nueva, no es bueno, queda nueva la de San Sebastián, por ejemplo, y es mucho más grande. Esta es siempre ha sido como capilla, pero sí es iglesia, ¿no? En los vestigios históricos se tiene que, incluso antes de iglesia, fue un hospicio que fue cuando formó parte importante de la batalla de independencia, porque fue donde se refugiaron todos los insurgentes, aquí en el hospicio de lo que era Santo Tomás, ya que era por frailes, no era propiamente una capilla o una catedral, una parroquia, era realmente un hospicio. Y también estaba ahí en la entrada de Santo Tomás, donde está la gasolinera, todo queda un pedazo del casco de la hacienda, no sé si lo han visto. Enfrente, sí, que ahora es una escuela. A la escuela, enfrente de la escuela, que también todo eso se lo adueñaron los religiosos, todo eso y los de los asilos de San Sebastián y todo, son de religiosas también. Entonces creo que aquí las monjas ahí son religiosas. Sí, se adjudicaron también mucho terreno, mucho. Estas adjudicaciones están dadas porque pues Santo Tomás Tlamatzinco, que realmente es el topónimo original, náhuatl, es el lugar donde se venera al sabio, uno de los nombres que se le daba a Huitzilopochtli, a Tezcatlipoca. Entonces aquí era un centro ceremonial. Pues originalmente, de hecho ahí todavía me tocó a mí ver, cuando estaban construyendo la mera esquina de los departamentos que están ahí, sacaban ¿cómo se llaman? Ay, los platos de barro, un montón de platos, sí, pero bien gruesotes, todos así, junto con, como quedan en entierros prehispánicos. Fíjate, yo reporté eso, estaba hablando como de 25 años atrás, todavía no tiene mucho, y estuve reportándolos a antropología y todo, nunca me hicieron caso. Mejor los recogí y me los traje para mi casa. Ya después de un tiempo ya mejor me deshice de ellos porque como que no, como que eran entierros, me parece algo así, pues como que la vibra me la traje para acá. Sí. Mejor deshacerla. Sí, ya los regresé mejor, pero sí eran platos, sí grandes, bien gruesos eran, junto con huesos también ahí había. Pero sí, de hecho, por ejemplo, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, pues bueno, Tezcatlipoca pues, es como el espejo mirante, ¿no? Pero en sí, ya dentro de la tradición mexica y todos esos conceptos, esa es nuestra conciencia, ese reflejo, digamos, al espejo. Entonces, y Huitzilopochtli, la fuerza de voluntad. O sea, todos los conceptos que manejaban nuestros ancestros no tienen nada que ver con los dioses que nos atribuyeron los europeos, ¿no? Pero bueno, ya sería entrar en mucha polémica en todo este rollo de los demás, pero ellos eran representaciones de los sentidos. Por ejemplo, el sentido de la vista lo representaban con el águila, el del tacto con la serpiente, el sentido del gusto, ahí no recuerdo con qué otro tema, pero bueno, todos eran, ahorita estoy desconectado un poquito de todo eso, pero me habían dicho que iba a tocar eso, esta pequeña entrevista y me hubiera adentrado en ese rollo.
Las festividades, entonces, en honor a este dios, se llevaban a cabo en el equinoccio de invierno, cuando Ajá. terminaban las cosechas. Sí, que de hecho, hasta la fecha, en este siglo XXI que ya estamos, se celebra el palo encebado, que es una festividad que hacían nuestros ancestros en una de sus fiestas principales también, donde se ponía el producto de todo esto y principalmente la alegría. Bueno, El amaranto. amaranto, que ahora le conocemos como alegría, ya la fruta yacha, digo, ya el dulce yacho, ¿no? Pero eso lo repartían, se subían los chavos allá a cortar y era una ceremonia simbólica muy parecida a lo que hacen los católicos, por eso fue tan fácil que el catolicismo se afianzara aquí, porque había muchas cosas muy similares. Entonces, cuando llega el catolicismo, junta las fechas de la festividad de Santo Tomás con las fechas de las festividades a Huitzilopochtli, en el 21 de diciembre. Sí, pero después ya más adelante trata de quitarla, como vio que todavía seguía teniendo auge, trató de quitarla. Con su famosa reforma que hicieron dentro de la iglesia, cambiaron de fecha la festividad de Santo Tomás, argumentando que no era el mismo Santo Tomás, que era otro Santo Tomás, y bueno, sus santos que manejan ellos, ¿no? Y la pasaron al 2 de julio, tratando de restarle fuerza a la de diciembre, pero todos los nativos de aquí, más los viejos, se aferraban y no, ellos siguen haciendo la fiesta principal el 21 de diciembre, aunque no tiene nada que ver con su calendario en la iglesia, pero sí con lo del 21 de diciembre. Nos comenta que anteriormente se llevaban actividades como el palo encebado, entre otras que tienen arraigo prehispánico. Actualmente, ¿cómo se celebra la fiesta patronal? Pues igual se hace pan encebado, hay bailes, bueno, bailes regionales, o danzas, la famosa música de viento que no puede faltar, se recorren las calles con la imagen, todavía se recorren las calles con la imagen, porque aquí siempre había sido un pueblo muy tranquilo, porque todos eran propietarios, o sea, no había ni unidades habitacionales, había una vecindad nada más aquí en esta calle, en Michoacán. Ya después pusieron los departamentos de acá del fondo, los departamentos de la esquina y últimamente los departamentos del medio. Entonces está todo eso, la gente muchas veces se molesta por los cohetes que echan y que lastiman a los perritos y que no sé qué necesidad y todo eso, pero que recuerden que esto ya estaba cuando ellos llegaron y estas son fiestas que no se pueden eliminar así tan de golpe. A lo mejor con un poquito más de conciencia, tratando de ver a los niños de que vayan motivándose para que sigan haciendo la fiesta con algunos cambiecitos, se podría quitarlo de la pirotecnia. Pero eso le da vida a la fiesta también. Y que además sabemos que la pirotecnia tiene un sentido ritual también para emular los rayos por las cosechas. Exactamente. Entonces todo eso viene a referirte, porque les decía, del palo encebado tiene que ver con la cosecha y la siembra, ¿no? Y hay otra, las famosas portadas que ponen en las iglesias, que son de puras flores. Recuerdo que nuestros ancestros manejaban lo que se llamaban Incuicalinzochi, ¿no? La flor y el canto, que lo siguen haciendo dentro de la tradición de concheros. Hacen las velaciones y toda la noche la pasan cantando alabanzas que tienen que ver con la flor y el canto, que también tienen su simbolismo ya más, no es tan así la flor como tal, sino ya habla de espiritualidad y todo ese rollo, ¿no? Pero bueno, ese es otro. Entonces la fiesta patronal actual maneja el sincretismo en tradiciones como esto de las flores, las portadas, las danzas, y ya una cuestión católica con la parte de las misas, de la religión, pero ya también pues con la modernidad, como nos estaba comentando, con las ferias, las vendimias. Sí, llegó un momento en que era mucho, bueno, de hecho aquí en México, en todo México, no nada más aquí, se le da mucho auge al alcohol, a la bebida, en todos sus sentidos, ¿no? Pero para mí eso lo impusieron también los europeos para poder eliminar de raíz a la mentalidad del mexicano, pero recuérdense que nos representaban con un indio sentado ahí con su sombrero o con su botella de tequila. De aguardiente. Pero bueno, eso lo trataron de hacerlo también para eliminar todos los vestigios prehispánicos o precautémicos que le llaman también. Pero vemos que está resurgiendo porque está escrito también, y no en la Biblia, está escrito que nuestro sol volverá a resurgir la tradición mexicana, la cultura mexicana, y se está viendo. Yo estoy de los que cree que sí está
pasando esa profecía que hicieron nuestros ancestros, ¿no? ¿Qué tantos cambios puede observar usted en la festividad en el tiempo que ha vivido aquí en Santo Tomás, de cómo lo recuerda usted cuando era niño y actualmente? Bueno, actualmente ya es muy tranquilo porque a mí me tocó cuando estaba chavo ver las peleas de gallos, hacían peleas de gallos, hacían carreras parejeras que le llaman, de caballo, hacían carreras parejeras, todo muy cerca del lienzo, entonces también eso ayudaba a que se hacía jaripeo y todo eso. Después poco a poco, porque aquí en la calle Michoacán también vivió muchos años charros, una familia de charros, por años estuvieron aquí. Cuando era la calle cerrada, pues resulta que sus caballerizas de ellos eran las que cerraban ahí el paso, hasta que lograron quitarlo, exactamente hace 22 años más o menos quitaron eso, lograron abrir la calle y quitaron a los charros que estaban ahí, porque esa casa daba directamente al acceso al lienzo charro, entonces de ahí se agarraron para adueñarse prácticamente, estaban adueñados de ese espacio, hasta que lograron quitarlos, pero eso fue apenas hace 25 años máximo. Cuando usted era niño, ¿también participaba activamente en las festividades? Sí, aún recuerdo porque mi papá fue mayordomo de la iglesia y mi abuelo también era de los mayordomos de la iglesia. Entonces es de los que se les daba de comida. Bueno, se les da de comer a los músicos, a todo el pueblo se les daba prácticamente, a todo el que viniera pasaba a comer. Y a la fecha se ha ido perdiendo un poco eso, yo creo también por la cuestión económica, ¿no? Porque ya no es tan fácil dar de comer a 50 personas, 60 personas que llegaban con la música de viento, por ejemplo. Quien viniera, si eran 10 músicos y 50 acompañantes del pueblo, se le daba a los 60. Y así era la fecha. O sea, aquí apenas hace 2 años, 3 años, antes de la famosa pandemia, todavía aquí dimos de comer a los músicos y a toda la gente que venía. Y nos aventamos la puntada a hacer birria, entonces imagínate. Entonces se dispara el presupuesto ya cuando ves, ahí, bueno, todo sea por el santo, dicen ahí los compañeros que creen mucho en eso, ¿no? Muy respetable. Sí. ¿Usted qué acciones ha tomado en su vida para fomentar el arraigo a la cultura y la endoculturación? Bueno, yo tengo prácticamente toda mi vida, desde que me involucré en la danza, viniendo a bailar aquí a Santo Tomás, en las festividades, principalmente el 21. Ya después me lograron convencer de que venía en julio, porque ya en julio no venía. Ya después empecé a venir un tiempecito. Pero esta es una forma de ir tratando de involucrar a los niños en este ambiente de la danza. Y mi familia es muy numerosa, pero lamentablemente no todos se involucran, ¿verdad? Estaría padre que se involucraran todos, imagínate, sea un grupo familiar. Pero bueno, poco a poco las generaciones han ido avanzando y sí se han ido involucrando poco a poco. Y vecinos también, que ese es el objetivo, ¿no? De que los vecinos se involucren para que podamos seguir adelante con esto. En lo que se refiere a la danza, agarrando de pretexto las festividades de los pueblos y barrios, porque vamos a todos donde nos invitan, ahí andamos. Con el Ballet Folclórico Yatlanesi, que tiene una trayectoria de 33 años. Sí, 33 años, estaremos cumpliendo en octubre 33 años de haber fundado el grupo, de haber bailado por primera vez. Y si le aumentamos a eso los años que estuve bailando, yo porque también bailé muchos años, no nada más se me ocurrió de repente dar clases. Y después me metí a la escuela de danza, entonces ya toda mi vida prácticamente, toda mi vida he estado en esto de la danza. ¿Qué lo motivó a buscar el rescate de la cultura tradicional? Pues precisamente el ver cómo se pierden nuestras tradiciones, porque mi abuelita paterna, doña Candelaria Torres, hablaba náhuatl todo el día. Y mi padre, un poquito porque él era de la generación en que les prohibían que hablaran. De que si lo hacían hablando los regañaban los mayores y que nada, que eso, porque los hacían menos, los discriminaban. Entonces, hasta la fecha, poco a poquito ha ido cambiando eso, ¿no? Porque ahora ya nos sorprendemos cuando vemos que alguna persona habla algún idioma, porque son idiomas de nuestros ancestros, y domina el castellano y esa lengua, ya son bilingües. Y si habla francés o inglés, son trilingües, ¿no? Entonces, pero anteriormente no, anterior lo querían cortar a como fuera. Pero también recordemos, por ejemplo, tan solo que Emiliano Zapata hablaba náhuatl. Claro.
Entonces, por eso, yo creo que eso ya lo traemos en los genes, ¿no? Nos llama, nos obliga a hacer algo para que podamos lograr ese resurgimiento de la náhuatl. Pues muchas gracias al profesor Jorge Ureño de la O, fundador del Ballet Folclórico Yetlanesi, residente nativo del pueblo de Santo Tomás Tlamatzinco. En tercera generación. Gracias. La primera boda que se efectuó ahí fue de mis papás. ¿En la iglesia? Ajá. ¿Cómo fue que empezó también su labor en la difusión lingüística a través de la crónica y los cuentos? Pues decía que porque mi abuelita hablaba náhuatl. Entonces me llamaba la atención algunas palabras. Por ejemplo, yo sin saber qué significaba, yo repetía cuando estaba chiquito, por ejemplo, ¿qué es camastla? Es lo que decía siempre, camastla, hasta mañana. Luego cuando empecé en la danza, empecé con un grupo de tradición mexicana. Cuando empezaba a surgir esto del movimiento. Por ejemplo, a Pablo Montezuma lo conocí cuando danzaba también, ¿eh? Y antes en el club de periodistas daban cursos de lengua náhuatl, filosofía náhuatl. Ahí fui a tomar un curso también yo. Pero ya después cambié de giro dancístico, me dediqué al folclore y dejé la danza tradicional. Bueno, es que también es un compromiso diferente. Bueno, si lo tomas en serio, es muy absorbente, más que el folclore, la tradición es más absorbente todavía. Por cuestión de las festividades, estas velaciones, tienes que ir a fuerza a las iglesias de las cuales está llevando a cabo la festividad, ¿no? Sí. Pasó. Hasta el glifo de Tlamancingo. Sí, El lugar del venerable sabio. sí. Le decía de la festividad que cambiaron de fecha del 2 de julio, por eso está así los santos todavía. Ese Santo Tomás dice que menciona en la Biblia que el que dijo hasta no ver, no creer, ¿no? Que si tocaba la llaga de costado iba a creer que cuando resucitó. Y esta es la iglesia, la fachada de la iglesia. ¿Cómo lleva a cabo su labor de crónica? Bueno, lo que pasa es que les decía que como he visitado prácticamente todas las iglesias con el grupo de danza, pues de ahí me llamó la atención el ver por qué esto, por qué lo otro. Y sí, conscientemente fui a involucrándome con la crónica. Por ahí tengo unos escritos de crónicas de mi barrio que he estado escribiendo, pero todavía no salen a la luz, apenas estoy en eso. Que ya saqué algún libro, pero fue de cuentos, otro de poesía y todo, pero también tiene que ver con lo que he vivido, la experiencia dancística más que nada, lo que me ha dado todo eso, lo de la danza. Entonces, ¿su familia también tenía criaderas? Sí, teníamos algo de vacas y luego ya cuando yo estaba chiquito ya teníamos cerdos, siempre quedaban cerdos ahí. Azcapotzalco, según pues hemos investigado y según sabemos, fue un criadero grande de cerdos después de la conquista. Sí, de hecho por eso pusieron muy cerca de aquí el rastro, el famoso rastro de ferrería, por eso lo pusieron aquí, para que no tuvieran que trasladar tan lejos los animales, tuvieran un paso de ellos. El rastro también es prácticamente vecino de aquí de la colonia de Santo Tomás. Sí. Sí, de hecho, lo linda es una calle, la divide Azcapotzalco con la villa, de allá para acá Santo Tomás. Por ejemplo, toda la vocacional, todo eso son Santo Tomás. Y ya de aquel lado ya es otra colonia, pero todo eso es de Santo Tomás.
Entonces, esos departamentos también tenían cerros. Un terreno grande que tenía cerros. Una fábrica de loza y de tabicón. Unos terrenos muy grandes. Recién que terminaron esos departamentos, estuvieron como 5 años sin rentar. Porque antes de que terminaran de construir todo, bueno, se juntaban ahí todos los escuadrón de la muerte que le llamamos, ¿no? O sea, todos Sí, porochitos y demás. Entonces ya había uno que le decían el Solovino, que no era de aquí, llegó solito, pues decían el solo vino. y se murió ahí. Y luego recién que empezaron a construir y todo, según espantaban, desaparecía y la gente por eso no quería habitar ahí. Y estuvo como 5 años ahí, ya terminamos todo, pero sin habitar. Y como pueblo originario, porque es un pueblo originario, Ajá. Santo Tomás Tlamatzinco, también tiene sus leyendas, sus Claro, historias. Sí, sí, sí. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, el famoso perro negro, no sé si has oído hablar algo de eso. Un Sí, perro grandote. negro. Sí, pero grandote, me tocó verlo a mí. Eso de las 3 de la mañana, una ocasión que iba cruzando por aquí, que de repente que se me aparece y que voltea. Y así, jadeando con su lengüota, así, su baba, sus ojos. Así. No, güey, sí, sí. Y no venía Pacheco ni nada. Pero, no, ya se me hace, pero no, güey. Venía después de un ritual. Sí. Ese me tocó verlo aquí. Y aquí, bueno, como estos terrenos siempre son muy grandes y hay muchos árboles y todo. Luego a la noche también hay muchas, por ejemplo, el famoso aullido de la Llorona y todo eso, ¿no? Que es muy, muy común. Y otro que me tocó ver también fue la famosa belleza de la Rosita. Una señora que se aparece también. Bueno, que se ven sus tacones como van caminando, clac, 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 clac. Y resulta que pues nomás volteas y resulta que no tiene pies, va flotando nada más. Y se lleva a los hombres que buscan aventuras donde no son. Y aquí afuera, aquí en esta esquina, también nos tocó ver una señora llorando según. Se oía el llanto y todo así. Y al volteo y de repente volteas a verla y ya no está. Entonces son cositas así que, pero bueno, todo eso se va perdiendo ya con la urbanización, ¿no? Pero a pesar de eso sí, siguen vigentes muchas cositas de esas.